implementarla y evaluarla. Como marco conceptual, bueno, entonces pues está Casani, Moscovici, Garrido, Delgado, Lerner, Carmen Maganto, de ella Lerner, y pues en tipología de párrafos María Teresa Serafini. Como crónica, entonces quise tomar a Alberto Salcedo Ramos como uno de los mejores cronistas que tenemos acá en Colombia. Bueno, hay otros autores, pero quise tomar estos principalmente. Bueno, es una investigación cualitativa con algunos datos cuantitativos, investigación de acción educativa, es aplicada, de campo. Bueno, esa parte yo la quiero pasar un poco rápido porque me quiero detener ahorita más adelante en algo. Bueno, como técnica, pues la observación participante, el registro anecdótico, en el diario del campo, análisis de textos con una rejilla de producción escrita, registros de datos con 2 pre-test que hice y un post-test. Esta es la rejilla para evaluación pues, de las crónicas. Ahí están los componentes de coherencia, cohesión, precisión, escritura, el discurso ajeno y la fuerza enunciativa en todos estos subprocesos. Entonces, cada crónica que ellos escribían era evaluada pues, por medio de esta rejilla. La muestra fueron 36 estudiantes de grado 10º, pero es que el INE tiene una particularidad. En el INE hay 20 especialidades y una de ellas se llama Humanidades con énfasis en comunicación y medios. De por sí, esta especialidad, los estudiantes de esta especialidad ya tienen un gusto particular por medios de comunicación, por la escritura de crónicas, reportajes, hacen videos. Entonces, por eso quise trabajar esta investigación con estos estudiantes. Bueno, y aquí viene entonces la secuencia didáctica que yo propuse, la dividí en estas 4 partes. Resulta que cuando uno lee los teóricos, desde Serafini, Casani, Linda Frauder, ellos plantean que la escritura debe tener 3 momentos: el antes, durante y después, ¿cierto? Creo que eso, los que hemos leído pues esos autores lo sabemos muy bien. Entonces quise que la estrategia didáctica, o la secuencia didáctica, perdón, tuviera también estos 3 momentos: el momento de diagnóstico, momento de preescritura, que lo titulé de la realidad a lo fantástico, la autobiografía ficcionada. Luego aquí entonces aterrizamos en la escritura de crónicas, titulado de la fantasía de vuelta a la realidad, la crónica autobiográfica, y finalmente pues la evaluación. Y estos 2 momentos tienen esos 3 momentos: un momento de preescritura, escritura y reescritura. Se me fue. Bueno, el primer momento de diagnóstico fue la escritura informal de una crónica autobiográfica y la presentación de los estudiantes. La presentación la hice a través de algunos elementos simbólicos. Ellos se tenían que presentar pues cuál era su libro favorito, su canción favorita, un dibujo, una imagen que lo representa y un objeto que llevan a todos lados y por qué. Eso con el objetivo de ir sensibilizando frente a la narrativa autobiográfica. Entonces viene la primera parte. Mi vida, una novela. Aquí hicimos un ejercicio de la narrativa autobiográfica por medio de los sonidos de infancia. El clip de la creatividad, entonces les hablé del proceso creativo de Wallace. Habla de la preparación, incubación, iluminación y verificación. Luego ellos escribieron sus textos, los leímos y los corregimos grupalmente en la clase. Mi vida en ficción, esto es bastante interesante porque aquí les pedí que crearan un avatar o un alter ego heroico, es decir, cómo se veían ellos como si fueran superhéroes. Y finalmente pues hicimos la retroalimentación grupal. Estos son algunos ejemplos de ese alter ego, de ese avatar que ellos crearon. Construían su personaje de acuerdo a unos poderes que yo les daba y escribían su narrativa autobiográfica pero ficcionada. Entonces aquí pues como algunos de los ejemplos.
Ay. Me pareció bastante interesante porque aquí los muchachos podían destruirse y reconstruirse con estos elementos fantásticos. Uno podía conocer cuáles eran esas representaciones sociales que ellos manejan para entablar con ellos discusiones en clase. Y eso fue como el momento de sensibilización para llegar a la crónica autobiográfica. ¿Pasas por? Entonces aquí ya volvemos de lo fantástico a lo real. Aquí ya entonces llegamos a escribir las crónicas. Entonces para eso pues les hablé de la tipología de párrafos de acuerdo a María Teresa Serafini. Hay que hacer mucho énfasis en lo que es la estructura interna de los párrafos. Leímos muchas crónicas, teoría de crónicas, sobre todo pues de Rafael Yáñez Mesa, Salcedo Ramos, José Luis Martínez Albertos, Gabriel García Márquez. Hay que hacer mucho énfasis en lo que es la analepsis, que en lo que es en el cine se llama flashback, ir al pasado, y en lo que es la concatenación de ideas y el hilo conductor. Hay que hacer mucha énfasis ahí para que los estudiantes puedan lograr pues, la coherencia y la cohesión. Les pedí que como un plan previo a la escritura de las crónicas me hicieran una cartografía de su historia. Bueno, hicimos lo mismo, leímos las crónicas públicamente, las corregimos y finalmente vimos un cortometraje para de pronto tener ese momento de sanación o de catarsis o de liberación pues, de esas historias un poco oscuras. Este fue el cortometraje que vimos al final. El orden de las cosas, si no lo han visto, es bastante interesante. La chica está todo el tiempo en la bañera, el hombre se aferra a un cinturón, son elementos simbólicos que hablan pues, sobre violencia de género. Y estas son algunas de las crónicas, los temas que los muchachos escogieron sin que yo los seleccionara, sin que yo se los impusiera, fueron temas bastante dramáticos, bastante fuertes. Pérdida de seres queridos, aquí se encuentra ella en el funeral pues, de una persona querida, que es la que se encuentra al fondo, allá mirándolos a ellos. Aquí Sara nos cuenta la historia de cómo se alejó ella de la familia, cómo la familia la aisló a ella. Aquí está pues el papá, la mamá y la hermana, y ella está en su cuarto completamente aislada de su familia, y nos escribió pues una crónica que nos compartió acerca de cómo su familia la desplazó y la dejó aislada. La hizo a un lado. Sigamos la siguiente, por favor. Otra chica, Catalina, nos contó aquí cómo se sentía. Bueno, ella sufre de ataques de ansiedad o de pánico. Y un día que le dio uno de esos ataques en el metro, cómo se sintió. Entonces lo representó por medio de esa figura y las palabras que ella escuchaba: tranquila, respira, ayúdenla, ya va a pasar a calambres, taquicardia, temblores. Entonces hacían su cartografía y posteriormente escribían su crónica. Bueno, Julián allí, pues el día que perdió su papá, está pues obviamente representado a través del ataúd y los elementos pues que ella compartía con él. Y esta es bastante dramática y bueno, les voy a contar un poco la historia. ¿Sí? La siguiente, por favor. Resulta que ella, siendo muy niña, en una cierta noche, parece ser que el papá tenía la costumbre de llegar tarde a la casa y la mamá era muy brava. Cuando ella escucha que el papá llega a la casa, ella baja rápidamente a la cocina y esconde todos los cuchillos y los tenedores, todo lo que tiene filo, y se esconde detrás de un mueble. La mamá la ve, bueno, discute con el papá, después la ve a ella, la encuentra escondida, le dice váyase a dormir, le quita los objetos que ella tiene en la mano y con uno de ellos se lo entierra al papá en el estómago y lo mata. Y ella lo presencia esa escena. Y lo escribe así: me vio, mierda, fue lo primero que pensé. Cuando vi que se dirigía a mí para sacarme de ahí, tenía miedo. Lo primero que hizo fue quitarme los cuchillos de la mano y saludarme. Luego de eso, todo pasó muy rápido. Y ella aquí ilustró pues el cuchillo y escribió:
Cuando vi que se abrían las puertas, corrí hasta la cocina, escondí todos los cuchillos, tenedores o cualquier objeto con el que ella le pudiera hacer daño. Cuando uno está en un salón de clase y te llegan con esas historias, uno queda como desbaratado, ¿no? Bueno, aquí esta es otra cuando hay una manifestación de unos estudiantes, el hermano se lo lleva al ESMAD por unos días y él lo representa, bueno, así. De ahí pues le cogió una rabia, un odio pues al ESMAD, tremendo. Aquí cuando vio que asesinaron esta chica vio cuando asesinaron a una joven que era pues como una novia de los duros del barrio, dejó los libros y los cuadernos tirados y salió corriendo y lo representó de esa manera. Y aquí, bueno, recuerdos de suicidios de mejores amigos, familiares, cuando vieron un asesinato como en estas dos escenas. O sea, las historias realmente que ellos contaron a través de estas cartografías y de sus crónicas eran muy, muy fuertes. Sigamos, por favor. Esta es la representación de Calatrava cuando pasaban los duros del barrio a pedir, se me escapa la palabra, pues dinero, la vacuna. Entonces por eso ya la cara triste con lo del dinero. Sigamos. Bueno, entonces como resultados, en la parte sintáctica, después de ese trabajo, vino una gran mejora. Pues lo que ustedes ven en rojo y naranjado es lo que está pues como negativo. Los dos primeros pretest y este fue la última prueba, el post-test. Lo que está en azul y azul más claro pues fueron como los logros. Se vio pues un considerable avance en la parte sintáctica. La medida del primer pretest, del segundo y en el último post-test, pues en la última prueba, pues se vio un avance significativo en estos elementos. Sigamos. Bueno, yo saqué pues algunas conclusiones, pero yo quería pues como centrar la conclusión en lo que a nosotros pues nos interesa esta mañana, ¿cierto? Entonces yo esto sí lo quiero leer, ya solamente faltan 2 diapositivas, creo que me alcancé. La narrativa autobiográfica potencia la producción escrita, ya que el estudiante se siente más motivado a escribir sobre sí mismo. La mayoría de los estudiantes, y de manera espontánea, o sea, no dirigida por el docente, quieren leer sus propias historias personales ante sus compañeros de clase. Yo les decía abierta, pues libremente, quién quería leer sus historias. Ellos querían, realmente fue curioso, pero ellos querían que sus compañeros conocieran esas historias que llevan grabadas pues ahí en su piel. Y lo que me pareció muy interesante, por eso lo resalté, dice: la lectura pública de las crónicas autobiográficas transforma el ambiente del aula de manera positiva. Es decir, los estudiantes se vuelven más solidarios al escuchar las vivencias de sus compañeros. Fue muy bonito porque el ambiente escolar fue como mágico. Ellos salían, leían sus historias, los compañeros en silencio, no hacían comentarios malintencionados, sino que los escuchaban. Muchas veces lloraban leyendo sus textos y los compañeros salían, los abrazaban, se aplaudían. Entonces fue un ambiente realmente bastante interesante donde ellos pudieran hacer su propia catarsis y liberarse un poco de esas historias o de esas marcas, de esas huellas que tienen ahí en el cuerpo. La estrategia de la autobiografía ficcional basada en un personaje heroico favorece la aparición de las representaciones sociales y los imaginarios colectivos de los estudiantes sobre los cuales pueden intervenir. Los estudiantes quieren ser visibilizados y esta estrategia permite que sean escuchados y visibilizados frente a sus compañeros de clase y el docente. Y bueno, finalmente, la narrativa autobiográfica, la escritura autobiográfica propició a los jóvenes un sentido que les permitió pensarse a sí mismos. Además, facilitó que el estudiante pensara sus realidades ontológicas y convirtiera su propia construcción simbólica en una narrativa con sentido para él mismo. Es pues necesario que dentro de las aulas de clase se promuevan este tipo de reflexiones para que el estudiante tenga otros referentes de sociedad
y convierta esta reflexión en narrativas con pensamiento crítico, es decir, poner en el escenario las otras versiones de la historia, otras maneras de ver la vida y reivindicar las propias narraciones, para crear paz, armonía, construir sociedad. Es importante abrir un espacio en las aulas de clase en el que converjan diversas miradas, una polifonía de saberes y otras formas de leer y entender el mundo. Bueno, creo que esa es la última. Bueno, finalmente, algunas de estas crónicas las publicamos en el periódico escolar, que es El Humanista, es el periódico. Sacamos 4.200 ejemplares y bueno, y publicamos allí estas dos crónicas, salieron de ese ejercicio, y la que viene a continuación también, esa de allá, Las Mujeres de los Duros, una crónica bastante interesante sobre esa problemática. Bueno, yo creo que cumplí con el tiempo. Bueno, muchas gracias. Una pregunta así muy concisa, tenemos tiempo antes de irnos a almorzar, para que estemos aquí muy puntualitos al 5 para las 2, para empezar a las 2. Así, ayer estuvimos muy juiciosos, tenemos que seguir así. No sé si alguno quiere otra pregunta. Está muy clara la investigación. Sergio. Mi pregunta es más Fuerte. Mi pregunta es más respecto a lo del alter ego heroico que mencionaste al principio, y es que si se veían alguna de esas marcas, porque vemos que son historias como muy fuertes que viven cada uno de los individuos, esas marcas se veían reflejadas o se veían opacadas en los alter egos heroicos que ellos creaban. Un poco, pero eran más evidentes en la cartografía y en la crónica final que ellos escribieron. Sin embargo, cuando hacían su propia héroe con elementos autobiográficos, sí se dejaban ver algunas marcas o señales ahí de esas problemáticas que ellos vivían. De hecho, pues hay una niña con una problemática sexual bastante fuerte, y su dibujo de ella misma, representación de ella misma, era así, con un vestido bastante corto que dejaba ver los senos, por ejemplo, mostrando las piernas con una pose muy sugestiva, con un cuchillo que le salía pues como de una de las botas, y con unos comentarios pues muy fuertes frente a la masculinidad de los hombres. Entonces sí, de alguna manera también ellos en ese alter ego o ese personaje heroico también dejaban ver como un poco esas marcas o esas huellas que ellos llevan ahí guardadas. Creo que le respondí, ¿o? Muchas gracias. Muchas gracias, me parece una ponencia muy buena, y sobre todo ese trabajo que usted hace con los niños en la cotidianidad, porque nosotros en la universidad nos despersonalizamos mucho de los estudiantes, y es la misma realidad que tenemos en las aulas de clase, pero nosotros los dejamos de lado, ¿no? Mi pregunta va más referenciada a cómo asumieron los estudiantes suyos, no sé si usted lo habrá trabajado en el último tiempo, con el suceso que pasó con la niña, que fue totalmente mediático. O sea, yo no vivo en Colombia, yo vivo en Alemania, y en Alemania, incluso en los periódicos se hablaba de este hecho. Los medios de comunicación desvirtuaron, o digamos que volvieron virales este video, y de alguna manera me parecieron muy morbosos los comentarios que se hicieron incluso en los mismos medios, y la descalificación de una institución como es el INEGI, que ha tenido unos trabajos pedagógicos y que ha tenido unos resultados académicos muy buenos, y que ese solo hecho pues como que haya intentado deteriorar, y no le dieron esa publicidad, digámoslo, a la manifestación que los estudiantes hicieron de rechazo ante esto. ¿Cómo fue ese suceso en sus aulas de clase? Bueno, iba a mencionar el evento al principio, pero se me escapó.
Pero antes de darles la respuesta, yo les cuento algo que tiene que ver pues con la justificación del proyecto. Hace unos 6 años atrás, el INE sí tenía problemas de violencia bastante fuertes. Los muchachos replicaban esas violencias que tenían en los barrios, los llevaban al colegio, porque el colegio es un colegio de ciudad donde llegan de todos los barrios, municipios del área metropolitana. Entonces lo de las fronteras invisibles lo llevaron allá. Y prácticamente cada viernes era una pelea afuera del colegio entre el INE y el Politécnico. Cuando entrevistaron a uno de esos muchachos que era pues como líder de estos conflictos, de estos combos, él decía que era como una especie de liberación que él hacía, o sea, tenía una vida tan complicada, tan compleja, que para él el escape era ir a pelear con los otros. Por eso me parece pertinente como abrir esos espacios para que los muchachos puedan, a través de la escritura, de la literatura, del arte, puedan liberarse un poco de esas vidas tan buenas, de esas cicatrices tan fuertes que llevan pues ahí. Imagínense, un muchacho que para poderse liberar de esa vida tan difícil tenía que ir a pelear con otro, era como el escape que él tenía. Bueno, en cuanto a la situación de la niña, pues eso nos sucedió hace como 2 meses. Es muy paradójico porque el INE nunca antes había tenido un ambiente de convivencia tan bueno como ahora, y justamente cuando tiene un nivel de convivencia tan bueno, nos pasa eso, que de hecho no pasa solamente en el colegio, eso pasa en muchos colegios, pero el problema fue que si viralizó, entonces ahí quedamos pues marcados. Yo inmediatamente al otro día lo que hice fue que les puse un video, es un documental, se llama El Juego de la Muerte, que es el experimento de Milgram llevado al contexto televisivo, y hacemos la reflexión de cómo era posible que vemos que están torturando a una persona y el público era indiferente, la misma persona que estaba infringiendo pues el castigo a la supuesta víctima, y no hacían nada. Entonces hicimos una reflexión en torno a eso, y en todo el colegio pues se sacó una hora especial para que discutiéramos con los estudiantes frente a esa situación, frente a las consecuencias pues que había generado, como un evento pues no solamente había dañado la imagen del colegio, sino las consecuencias que había generado pues frente a las 2 niñas agresoras que están retenidas. Bueno, se hizo pues todo un trabajo. Lo positivo pues que yo quisiera resaltar es que los egresados salieron inmediatamente a defender su colegio, y fue algo muy bonito. Incluso los muchachos del periódico, los que hacen el Humanista, los que hacen unas semanas después salieron también a la estación Poblado a repartir el periódico y a hablar con la gente, a mostrar la otra cara del colegio. Eso es pues como lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno. Listo. Bueno, muchas gracias. Ya nos podemos ir a almorzar. Ya saben, está aquí el Jardín Botánico, el Centro Comercial Jardín del Bosque, el Planetario.